Señores inversores, ¿ustedes sabían que la tercera causa de muerte en Estados Unidos se debe a errores médicos y que la OMS estima que, cada año, a escala mundial, decenas de millones de pacientes son víctimas de lesiones discapacitantes o mueren como consecuencia directa de prácticas médicas peligrosas? Esto se debe principalmente a la falta de buenos espacios de práctica en las universidades para los estudiantes. Las prácticas usadas actualmente no concentran la esencia de ser parte del personal de salud, aprender los conceptos y técnicas correctas de los procedimientos y poder elegir y ejecutar el adecuado según la situación y en el momento preciso. Las prácticas usadas para el aprendizaje universitario actualmente son o los pacientes, entre ellos mismos, cadáveres y maniquís para práctica médica básica. El problema con el primero es que es posible que los estudiantes no sepan actuar correctamente y puedan hacerle daño a los pacientes, además de volver ineficiente el sistema de salud, porque los médicos tratantes gastan tiempo del paciente enseñando a los practicantes en vez de atender. En el segundo caso, el mayor problema es que pueden causar daños o lesiones secundarios a la realización de estos procedimientos, como en el caso de una flebitis, al aprender al realizar una canalización. En la tercera y cuarta práctica no pueden ejecutar correctamente lo aprendido, pues estos elementos no tienen la misma fisiología que el cuerpo humano viviente, por lo que los estudiantes se pueden acostumbrar a sensaciones y movimientos diferentes a las que se dan con el cuerpo humano. Y el mayor problema de todos es que ninguno logra simular la realidad del ámbito médico, asegurando la protección de la integridad de otros. La presión es tal vez uno de los componentes más importantes del ámbito médico, ya que se presenta constantemente. Así es indispensable aprender a manejarla para no poner en peligro a los pacientes por tomar una mala decisión al no saber reaccionar. Así que se debe buscar una forma de entrenar gradualmente a los estudiantes para decidir y actuar correctamente en situaciones lo más reales posibles que incluyan la presión de los momentos sin poder lastimar a alguien. Se debe entrenar teniendo en cuenta las emociones, para lo que cito una importante frase del artículo escrito por el Dr. Carlos Tajer para la revista Intermed. Abro comillas. Recordamos aquello que nos impacta emocionalmente, mucho más aquello que vemos o hacemos o mencionamos a diario. Guardamos memoria de lo que nos conmueve. Tendemos a olvidar el resto. Cierro comillas. A Technomedicine for Human Health le interesa evitar que más personas mueran o sean lastimadas por negligencia médica, por falta de práctica, y también tratar de optimizar los sistemas de salud. Así que proponemos crear e implementar un laboratorio para aprendizaje de manejo de urgencias en las facultades de Ciencias de la Salud de las universidades. El sistema estaría compuesto por una sala de urgencias real, con implementos e instrumentos reales para suplir la necesidad de acomodarse al espacio, pero tendría unas adiciones para favorecer la educación. También tendría un maniquí para práctica médica que brindaría la parte sensorial táctil del cuerpo humano. Este tendría una parte robótica para que se pueda mover y generar sonidos como por ejemplo gritos de dolor o llanto. Y una parte de simulación de texturas y fluidos, donde se haría el procedimiento. Adicionalmente, tendrían lentes de realidad virtual para brindar la apariencia humana a la situación y al maniquí para práctica médica. Y por último, todo el sistema tendría niveles para que los estudiantes puedan aprender a manejar el procedimiento y la presión de forma gradual. Ustedes se preguntarán, ¿esto se puede lograr? Sí, ya que es una unión de varios elementos existentes con leves modificaciones, con propósitos específicos para cubrir todos los sentidos y sensaciones necesarios para proporcionar apariencia de realidad. Y de esa forma, aprendemos a manejar el estrés que trae una situación de emergencia tan común. El laboratorio está diseñado con base en una sala de urgencias de un hospital de primer nivel, con el orden y los elementos necesarios según el manual guía para el diseño arquitectónico del servicio de urgencias, expedido por la Secretaría de Salud de Bogotá en el 2010, y la resolución 2003 del 2014 de habilitación de servicios. Pero adicionalmente cuenta con las modificaciones para fortalecer el ámbito educativo. El maniquí para práctica médica se divide en dos secciones. La primera, que constituye la parte a intervenir, cumpliendo con las necesidades sensoriales de la experiencia con órganos, piel y fluidos, con apariencia tan realista para probar la tolerancia del estudiante,
además de su conocimiento en anatomía y la práctica de los procedimientos. Estos elementos estarían elaborados con látex de alta calidad, ya que el material más similar a los tejidos del cuerpo humano, usado incluso en los actuales maniquíes de práctica médica y también en la industria de entretenimiento para efectos especiales. Y la segunda, que constituye la parte mecánica y eléctrica robótica. También cuenta con el simulador de realidad virtual, elemento que en la actualidad ya se utiliza para estudios de anatomía o aprendizaje de cirugías. ¿Qué diferencia a este proyecto de otros? Nunca antes se han unido todos los elementos que este sistema tendría, ni se ha usado como medio educativo, además de las leves modificaciones para cumplir mejor su propósito. Nuestra propuesta es usar la realidad virtual para crear un ambiente de sala de urgencia, generando situaciones y actividades cotidianas de una sala de urgencia sin que se tenga que contar con otros maniquíes para práctica médica, disminuyendo así el costo del sistema. También le brindaría apariencia humana al maniquí, para así volver la situación lo más cercana a la realidad posible, haciendo que la experiencia fuera muy útil para la práctica. En cuanto al maniquí para práctica médica, la mayor innovación sería su movimiento y sonidos, complementadas por la parte realista de sensaciones en la región corporal a intervenir, ya que los maniquíes usados actualmente no poseen ni sonidos o expresiones humanas, solo simulan la parte visual y táctil de la experiencia médica. Esta parte robótica sería hermética para poder cambiar la parte a intervenir y poder reutilizar el robot. En el caso de la sala, las modificaciones que tendrían son las cámaras y parlantes, además de omitir algunas áreas de urgencia que para la realización de la práctica son poco relevantes, como el área de aseo, facturación, apertura de historias clínicas o archivo. Además, el laboratorio tendría niveles de dificultad para adecuar poco a poco a los practicantes y someterlos gradualmente a elementos de presión que vivirán en la realidad. De esta forma, hacerlos adquirir más seguridad en estas situaciones y disminuir o incluso eliminar la cantidad de personas con traumas, secuelas o muertes por negligencia médica. Y por último, nunca antes se ha hecho una práctica de urgencias que contenga el factor de presión con la mezcla de todos los anteriores elementos con sus respectivas modificaciones, lo que hace que sea un modelo de entrenamiento y práctica nunca antes visto. Este mismo sistema se puede usar para diferentes propósitos, partiendo del mismo funcionamiento, los cuales pueden ser brindar enfoque vocacional a estudiantes aspirantes a la carrera de medicina, o para tener una educación más estructurada y personalizada, manejada por niveles a los actuales estudiantes. Lo anterior se sustenta en que al momento de escoger carrera, hay personas que estudian medicina sin saber que más adelante, al realizar prácticas clínicas, puede que no toleren la presión, los fluidos o el trato con las personas, lo que hace que renuncien. Y en otros casos, estudiantes a los que les gusta la medicina, pero no la estudian porque creen que no van a tolerar todos los anteriores componentes. Para poder asegurar la decisión, este sistema se puede usar como análisis en enfoque vocacional, probando al aspirante en el nivel más básico del ambiente y averiguar si alguien tiene buena resistencia a este tipo de situaciones, disminuyendo así la brecha de aprendizaje teórico versus la puesta en práctica que lo mejorará en la calidad de la educación, promoviendo mejores egresados de las facultades de medicina y adicionalmente, se tendrá menos deserción por insatisfacción a lo largo de la carrera en las facultades. Viene entonces una pregunta muy importante. ¿Por qué invertir en este laboratorio en vez de seguir usando los métodos usuales? Al contar con mejores y más completos laboratorios para prácticas universitarias, los egresados salen mejor preparados, lo que impactará positivamente en el desarrollo de sus carreras. Esto se lograría mediante las pruebas para enfoque vocacional, el trabajo por niveles según el laboratorio y las correcciones y recomendaciones que se les puede hacer a los estudiantes mientras están adentro, además de las habilidades adquiridas durante el desarrollo de la práctica. Adicionalmente, al momento de hacer prácticas clínicas con pacientes, se disminuiría el tiempo en el que el médico les enseña o centraría su atención en la enseñanza de los practicantes para evitar que estos se equivoquen, pues el estudiante ya ingresaría con un reforzamiento de conocimientos y habilidades adquiridas en el laboratorio, por lo que sabrían proceder mejor y con más seguridad, volviendo así más eficiente el sistema de salud
debido a que serían más personas atendiendo la mayor parte del tiempo y no las personas que atienden enseñando y los practicantes aprendiendo. Este proyecto genera un gran beneficio a las universidades, ya que ganarán reconocimiento a corto y mediano plazo por poseer el mejor laboratorio de simulación de urgencias y por mejorar la calidad en la educación de sus estudiantes. También se verán beneficiados a largo plazo por la calidad académica y profesional de sus egresados, pues mostrarán un diferencial competitivo frente a aquellos que no cuenten con estos recursos. No podemos alejarnos de una realidad, y es su elevado costo. Así que, ¿de dónde podrían conseguir las universidades los recursos para comprarlo? Según la Journal of Healthcare Finance, al sistema de salud le costó 980 billones de dólares los errores médicos en el 2015, por lo que las universidades pueden solicitar financiamiento del gobierno para comprar el laboratorio y ahorrarles así dinero al Estado. Y para aquellas facultades que no logren comprar también, hay opciones. Nosotros podemos construir un laboratorio para que las universidades con menores recursos puedan rentarlo por tiempo y así mejorar su educación sin una inversión grande de forma inmediata. Y ustedes, inversores, pueden recuperar su dinero y tener ganancias de la venta de este producto y la prestación del servicio de la renta. Entonces, si quieren invertir en una excelente educación en este campo, mejorar el sistema de salud, disminuir la cantidad de negligencias médicas y tener ganancias, aquí está el Laboratorio para Aprendizaje y Manejo de Urgencias Médicas de Technomedicine for Human Health. Muchísimas gracias por su atención.